Muy bien. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo, precisamente que son ajustes contables. Si ustedes observan acá, estoy compartiendo un archivo Word. Pueden observar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dentro de este archivo Word van a ver que estamos acá en esta parte del ciclo contable, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, si recordamos un poquito lo que venimos hablando, a ver, vamos a ver un poquito aquí. Estamos viendo que los ajustes contables, por ejemplo, les puse el ejemplito de, por decir, de enero a diciembre, resulta de que en este periodo pueden existir, antes de sacar los informes finales, que sería a fin de mes, por ejemplo, debemos de sacar que, debemos de tener mucho cuidado de que esa información que vamos a emitir a través de los estados financieros, que es el objetivo de la contabilidad, acuérdense cuál es el objetivo, el de proporcionar información eh, económica y financiera para una amplia variedad de usuarios y que de esa información se tomen decisiones. Ahora, esa información debe ser actualizada, debe ser eh, correcta, debe ser una información fiable, una información bien certera, que incluya todos los datos, toda la información actualizada. Por lo tanto, les ponía el ejemplito. Si yo compro el vehículo en enero y tengo que sacar un informe en diciembre, tengo que expresar que ese vehículo, por ejemplo, ya no va a costar al igual que enero, sino tiene que expresarse o tiene que informarse indicando que ese vehículo tiene un valor a la fecha de ese informe. ¿No es cierto? Si compramos en enero a diciembre, obviamente que va a tener su desgaste, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dijimos que los ajustes contables es aplicar asientos contables, es aplicar otro asiento contable. ¿Para qué? Para actualizar, para corregir, para subsanar, para reexpresar, etcétera, etcétera. Cualquier otra cuenta que sea necesaria y que esta cuenta es lo importante, tenga saldos reales y actualizados, lo que estoy marcando aquí. ¿Sí? Ejemplo, en la cuenta vehículo. Si, por ejemplo, hemos comprado y costaba 174,000, a la fecha de cierre ya no creo que cueste 174,000, por decir, cuesta 168,000, por decir. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto es la diferencia? 68,000 menos 174,000, estamos hablando de 6,000. ¿Qué significa? Que por esos 6,000 voy a aplicar un ajuste contable. ¿Ya? Eso que quede claro. Es decir, un registro contable por esta diferencia, por esta variación, por esta disminución. ¿Y qué es lo que voy a hacer al efectuar los ajustes contables? Voy a hacer de que mi cuenta vehículo tenga un saldo real. ¿Ya? Bien, ahora sí. Dijimos también que la contabilidad se puede aplicar en base a dos bases en sí, a lo que es el devengado, ¿sí? O puede ser también al de el efectivo, ¿no es cierto? El devengado dijimos que, y además esta va a ser la base para aplicar nuestros ajustes contables, que consiste en que debemos de reconocer en el periodo en el cual se ha generado ya sea un ingreso o un gasto. Es decir, en el periodo en el cual, si hablamos de ingresos, se ha ganado, en ese periodo debemos de reconocerlo, debemos de registrarlo, sin tomar en cuenta si estos han sido cobrados o no, por ejemplo. Y si hablamos de gastos, por ejemplo, en el periodo en el cual se ha incurrido, sin tomar en cuenta que estos han sido pagados o no. Si han sido pagados, no interesa, ¿ya? O no hayan sido pagados, no interesa. Bien. También hablamos de esto de las normas técnicas. La contabilidad se basa en base a normas, ¿no es cierto? No se maneja solo, eso hemos definido también, la contabilidad en nuestro país y en cualquier parte del mundo funciona en base a normas, normas de dos tipos, normas técnicas, el que ustedes están viendo en la materia de normas de contabilidad y las normas legales, ¿sí? Un aspecto más que debemos de diferenciar para entrar ya en práctica de este tema, entrar a la parte práctica, es que debemos diferenciar dos tipos de periodos. Un periodo fiscal
¿sí? Un periodo fiscal y un periodo contable, que esto ustedes ya lo conocen ya, lo vamos a repasar nomás. El periodo, cuando hablamos de periodo, hablamos de un tiempo, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro país, en Bolivia, por ejemplo, hay un periodo fiscal. ¿Por qué agregamos esta palabra fiscal? Es que ya tiene que ver con la parte tributaria. En este caso, uno de los usuarios de la información económica y financiera, que sería el gobierno, a través del Estado o a través de la administración tributaria, más particularmente a través del Servicio de Impuestos Nacionales, dice y piden a las empresas que todos los años, de manera anual, deben presentar su información económica y financiera a través de los estados financieros. Es decir, para entrar un poquito en un contexto mucho mejor, voy a abrir este tema. Me refiero a esto. Fíjense que nosotros nos encontramos aquí en la etapa de ajustes y vamos a sacar los informes finales, que son los estados financieros, estos documentos que están observando ustedes. Entonces, mira, uno de los usuarios, repito, que por cierto, son varios los usuarios de la información económica y financiera, no tenemos que olvidarnos de ellos. Uno de los usuarios, en este caso el gobierno en nuestro país, a través del Servicio de Impuestos Nacionales, nos dice que todos los años, todas las empresas en nuestro país deben presentar sus informes económicas y financieras, económica y financiera. ¿Sí? Miren, a través de esta información, que van a aprender después de este tema, a elaborar los estados financieros. ¿Sí? ¿Qué nos piden? Nos dicen que van a presentar de manera anual de acuerdo a la actividad que realiza la empresa. En este caso, esto lo conocen. Las empresas industriales, ¿a qué fecha cierran? Dicen, al 31 de marzo de cada año. Las empresas bomberas agrícolas al 30 de junio de cada año. Las empresas mineras al 30 de septiembre de cada año. Y las empresas comerciales, servicios y todos que no están en estas categorías cierran al 31 de diciembre de cada año. ¿Ya? Ahora, a estas fechas de cierre, se les da un plazo, por si acaso, un plazo de 120 días para presentar. Ya citamos el sistema. 120 días de plazo para todas estas. Vamos a poner un momentito para estos plazos. ¿Está? Hay un plazo de 120 días. De 120 días. Ya para presentar. Plazo de 120 días para presentar. Entonces, esto no debemos perder de vista, ¿ya? Es el periodo fiscal. Ahora, el periodo contable es como cualquier periodo que la empresa requiera por política institucional, por política interna, es decir, el gerente decide, los dueños deciden. Yo quiero conocer mi información económica y financiera, puede ser de manera mensual, inclusive de manera semanal, de manera bimestral, de manera trimestral, de manera semestral, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esas dos diferencias, esas dos periodos que hay que diferenciar. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? A ver, listo, creo que nada más. Este último, para terminar la parte teórica. Vamos a diferenciar lo que son los rubros monetarios y no monetarios. ¿Ya? Eso también lo deben estar viendo ahorita en la materia de normas de contabilidad. ¿Sí? Los rubros monetarios normalmente son aquellas cuentas, ¿no es cierto?, que en este caso, que se expresan en moneda nacional. Por ejemplo, caja moneda nacional, caja moneda, o por último, tiene un valor monetario, por decirlo, ¿sí? Representan dinero, en otras palabras, ¿ya? Como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Y los rubros no monetarios, ¿no es cierto?, no representan quizás valor de dinero, pero sí representan un valor, en este caso, que forma parte de los activos y que sí, por ejemplo, necesitan actualizarse. Es decir, que para poder mantener su valor a la fecha de emisión de cualquier informe, necesitan reexpresarse. Cuando decimos reexpresarse, hablamos de actualizarse también, o actualizarse.
¿Ya? En cambio, los que están en moneda de curso legal o una moneda en este caso, no necesitan reexpresarse. Por lo tanto, en resumen, los rubros monetarios no se ajustan, los rubros no monetarios sí se ajustan. Ahora, aquí quiero compartirles una partecita del libro que ustedes lo tienen ahí. Esto de acá. Por ejemplo, este cuadrito que lo emitió el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores hace un pequeño resumen. Miren, ¿cuáles son los rubros monetarios? Miren, aquí está marcando con una X. Vamos a ver un poquito. Aquí está. Miren. Y son, fíjense, normalmente cuentas que representan un valor monetario, es decir, dinero, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera. Ahora miren, ojo que son rubros monetarios. Aquí también, por ejemplo, son rubros monetarios. Ahora, fíjense que no son rubros, no son no monetarios, sino son rubros monetarios. Ahora, ¿se ajusta o no se ajusta? Solamente si observan este cuadrito, si se ajusta, sí dice, sí, sí se ajusta, sí se ajusta. ¿Qué? Cuentas que están en moneda extranjera. En moneda extranjera. Si estuvieran en moneda nacional, no necesitan ajustarse o actualizarse. Pero fíjense, a partir de aquí, de inventarios, estamos hablando ya de rubros no monetarios. Miren, no monetarios. Entonces, como son rubros no monetarios, fíjense, los inventarios, ¿es un rubro no monetario? ¿Se ajusta? Sí. Todo lo que son bienes de uso, ¿son rubros no monetarios? Sí. ¿Se deben ajustar? Sí. Fíjense. Aquí, en el caso del pasivo, por ejemplo, si están en moneda nacional, no se ajustan, pero si están en moneda extranjera, sí se ajustan. Ahora, todo lo que son temas de tributos o deudas fiscales, sí se ajustan en base a las UFBs. Pero fíjense que son rubros monetarios. Y fíjense que aquí en el patrimonio es un rubro no monetario que se debe de ajustar. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. En este cuadrito les va a ayudar más o menos a diferenciar de manera rápida. En resumen, ¿qué se debe ajustar? ¿O qué se debe reexpresar? Uno, los rubros no monetarios. Todos los rubros no monetarios. ¿Sí? ¿Qué más se debe ajustar? Pero no es un rubro no monetario. Y todas aquellas cuentas que están en moneda extranjera, por si acaso. ¿Sí? Y aquellas cuentas por deudas fiscales. Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Ya, eso es importante. Entonces, aquí están los rubros monetarios y un ejemplo de rubros no monetarios. Bien, creo que con eso ya hemos aprendido la teoría. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para entrar a la parte práctica. Y hemos recordado un poquito más. A ver, ¿alguna pregunta? Hemos visto lo que es introducción, concepto, control a base de efectivo y vengano, relación y aplicación de normas contables, los rubros monetarios y no monetarios. Ahora vamos a entrar a lo que son la clasificación de los asientos de regularización o ajustes contables. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo uno por uno. Vamos a ir viéndolo uno por uno, pero a la vez vamos a hacer la parte práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Listen, buenos días. Buen día. Disculpe, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre periodo fiscal y periodo contable? Ya, gracias. Mira, aquí, periodo fiscal, hablemos de, por ejemplo, el periodo fiscal puede ser también mensual. Cuando hablamos de periodo fiscal es que, en este caso, el Servicio de Impuestos Nacionales nos exige y se debe cumplir por ley, ¿ya? Y hay un plazo fijo, un plazo fijo. Si hablamos de plazo fijo de información anual, serían entonces presentación de estados financieros que se debe presentar cada año. En nuestro país, todos los negocios y empresas deben presentar. En cambio, el periodo contable es variable, es decir, de acuerdo a la política o decisión de cada empresa. Cada que quiera, por decir el gerente, los inversionistas, los socios o los dueños,
o el administrador de la empresa dice, yo quiero conocer cómo está mi empresa. Entonces, ese periodo contable puede variar, puede ser de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual también. ¿Sí? Aplicando el principio de contabilidad del ejercicio, han hablado de eso ustedes, del principio de contabilidad del ejercicio, seguramente lo están viendo. Se recomienda que los periodos sean de igual duración o de duraciones distintas. ¿Qué dicen ustedes? A ver. A ver. De igual duración. De igual duración. ¿Por qué de igual duración? Para que puedan ser comparables entre sí. ¿Sí? Para que puedan ser comparables. Es decir, para poder medir fuerza si quieren. ¿Me entienden? Entonces, si un periodo, la política de la empresa es, yo quiero medir, yo quiero saber cómo está, por ejemplo, cómo está mi empresa, entonces diré, si voy a sacar información trimestral, entonces sacaré así de manera trimestral. ¿Para qué? Para que podamos comparar. A ver, en el primer trimestre tuvimos tanta ganancia. En el segundo trimestre tuvimos menos ganancia. En el tercer trimestre tuvimos pérdida. Entonces, fíjense, los 3 trimestres se pueden ir comparando entre sí. En cambio, no puedo comparar un trimestre, el resultado de un trimestre, con un año, por ejemplo. No sería comparable, sería desequilibrado, o sea, sería muy injusto. Yo no puedo decir que en el trimestre tuve una utilidad de 100.000 y resulta que en el año tuve una utilidad de 200.000 y voy a decir que, que, o sea, me sirve de información, pero no es comparable para una toma de decisiones, ¿sí? Pero en fin, el periodo contable depende de la política de cada empresa, pero el periodo fiscal te lo impone una norma, una ley, por si acaso. ¿Ya? Eso sería, Dayana. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de periodo fiscal, también puede ser mensual. Si hablamos del tema tributario, también es un periodo fiscal. Acuérdense de que los impuestos se pagan de manera mensual. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Creo que con eso es suficiente, pero sin embargo estoy buscando acá una información que va a ser muy interesante. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto, mientras busco? ¿No hay alguna pregunta? Bien, vamos a ver este práctico. ¿Sí? Vamos a entrar en contexto. Atiéndame y vamos a ir bien. Lo primero que hay que hacer cuando se resuelve un práctico es darle una lectura. La empresa comercial Pochaco SRL proporciona la siguiente información al 31 de diciembre del 2020. Después de un año de operaciones, expresado en el presente balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Sí? Significa que la empresa ya ha iniciado sus actividades, ya elaboró su balance de apertura, o puede haber reiniciado sus actividades ya de la gestión pasada. No siempre es que es de ese último año. Todas las transacciones de compras y ventas de cualquier movimiento económico, compras o ventas de bienes o servicios, se lo ha registrado en su libro diario o a través de comprobantes contables. Ha continuado con el ciclo contable, procesando el segundo libro, que es el libro mayor, para determinar esto, lo que es el balance de comprobación de sumas y saldos y lo que ustedes han aprendido ya y saben. ¿Qué significa? Que dentro de este balance de comprobación de sumas y saldos están cuentas de activo, cuentas de pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, estamos con esta información. Por lo tanto, dice que la empresa nos está proporcionando esta información. ¿Sí? Ahora nosotros, fíjense, podemos contar las siguientes, podemos ver las siguientes cuentas que ustedes ya saben que es un balance de comprobación de sumas y saldos. Cada cuenta tiene su importe debe, suma haber y tiene sus saldos. Y lo primero que les recomiendo siempre en cada negocio, en cada empresa, es conocer las cuentas. Por ejemplo, miren, ¿a qué se dedica esta empresa? A ver, ¿a qué actividad? Industrial, comercial, de servicios, transporte, ¿a qué? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿a qué se dedica? Comercial. Comercial, correcto. Sin necesidad de estar
Si bien es cierto, aquí en el título me dice, pero también yo puedo identificar viendo las cuentas. En una empresa comercial existe la cuenta ventas. Cuando compramos mercaderías existe la cuenta compra. Acuérdense, en cambio, en una empresa de servicios no va a existir esta cuenta ventas. Va a existir ingresos por servicios o venta de servicios en todo caso. En una empresa comercial va a existir la cuenta inventarios, por ejemplo, de mercaderías, si es comercial. En una empresa de servicios no va a existir la cuenta inventario de mercaderías. Va a decir inventario de materiales, inventario de combustible lubricante, no sé, etcétera, etcétera. Ahora miren, continuamos. Tomando en cuenta con la información contable del comercial, se deben efectuar los siguientes ajustes para su elaboración final de los estados financieros, que es al 31 de diciembre del 2020. Ya. Ahora, según las normas contables, prácticamente, según las normas contables. En principio debemos basarnos siempre según a las normas contables. Esto lo voy a sacar aquí, lo voy a pegar por acá. Muy bien. Entonces, miren, según las normas contables. Bueno, aquí hago referencia a 3 normas nomás. Normas contables número 3 y número 6. Pero, sin embargo, son todas las normas, por si acaso. Las 14 normas. Esto lo sacaremos. Normas contables, de poner aquí las 14 normas que ustedes van a conocer. Pero, sin embargo, vamos a utilizar más la norma contable número 3 y número 6. ¿Ya? Listo. Y de aumentito más vamos a ver el decreto supremo 24/50. Después lo voy a analizar con ustedes. Por último, esto lo sacaremos. Y otras disposiciones. A ver, lo primero que debemos entender es lo siguiente. Miren, lo primero que debemos entender es lo siguiente. Que esta empresa, Comerciales Pochaco, va a sacar su información. ¿A qué fecha? ¿A qué fecha quiere presentar sus informes finales, sus estados financieros? 31 de diciembre. Eso, al 31 de diciembre del 2020. Aquí me está diciendo eso. Eso no debemos de perder de vista. O sea, que tiene que estar bien clarito. Ahora, a partir de ahí vamos a ver algunos ejemplos de ajustes. Pero fíjense, este práctico tiene como objetivo enseñarles en el tema de ajustes. Pero en los siguientes prácticos no va a existir así, por ejemplo, unos títulos que indican estos ajustes son de ingresos acumulados, estos ajustes son de gastos acumulados. No va a existir directamente en la parte práctica. ¿Sí? Entonces, con esa aclaración, miren, debo decir que esta empresa está iniciando, por decir, el 31 de diciembre de 2020 y está cerrando el 31 de diciembre del 2020. ¿Ya? Eso lo definimos claramente. Ahora, miren, vamos a sacar a qué fecha los estados financieros al 31 de diciembre del 2020. Eso no debemos perder de vista, por si acaso, queridos jóvenes. ¿Ya? A esta fecha. ¿Qué significa? Que todo lo que ha ocurrido en este periodo de enero a diciembre debemos de incluir como ingresos y como gastos, o activos o pasivos, como quieran llamar. ¿Sí? En este periodo, a ver, voy a insertar. En este periodo vamos a incluir todo lo que son los, incluir todos los ingresos y gastos generales, aunque no hayan sido cobrados o pagados, por si acaso. ¿Ya? Entonces, todo el rojito, vamos a poner así. Relleno. Muy bien, ahí está. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, miren, eso es importante. Ahora vamos a comenzar con el primer caso de ajustes contables. Y anoten, aquí está la teoría. Aquí está la teoría en un resumen. Vamos a comenzar viendo lo que son ajustes de ingresos y gastos acumulados.
¿Ya? ¿Qué son los ajustes de ingresos y gastos acumulados? Vamos a comenzar con los ingresos acumulados. Aquí está, anótense como quieran. Representan todos aquellos ingresos ganados, dicen, y que todavía no fueron cobrados, pero sí corresponden a la fecha de cierre. Aquí representan todo ingreso ganado y que todavía no fue cobrado. Representan todo ingreso ganado y que todavía no fue cobrado. Y que, no hay nomás, como dice acá. Y a la fecha de cierre, estos deben ser ajustados o reconocidos. Y para ello se debe realizar el siguiente asiento contable de ajuste. ¿Ya? Debitar una cuenta de activo exigible y acreditar una cuenta de ingreso. Vayan anotando eso. Debitar una cuenta de activo exigible y acreditar una cuenta de ingreso. Eso está en la teoría, por si acaso. Ustedes me imagino que cero, cuatro, cuatro. ¿Ya? Entonces, ¿qué habían sido los ajustes de ingresos acumulados? Solamente de ingresos acumulados. Son aquellos ingresos ganados que todavía no han sido cobrados. ¿No es cierto? Y por lo tanto, debemos de reconocerlo. Fíjense, ahí estamos aplicando el principio del devengado. ¿Qué dice el principio del devengado? Principio contable del devengado. Que nuestro periodo, en este caso, de informar, de pasar esos datos económicos y financieras, dice que corresponde al periodo de enero a diciembre. Entonces, yo les pregunto, por decir, si hay un ingreso que me aparece por ahí, por decir, en enero del 2021, ¿será que yo debo también incluir en este periodo un ingreso que aparece en enero? ¿Qué dicen ustedes? No. No, no, ¿por qué? Bien, Álvaro, porque precisamente a esta fecha, al 31 de diciembre, es mi fecha de cierre. Eso tengo que tenerlo bien claro. ¿Me entienden? Porque además el ejercicio así me lo está pidiendo, que es al 31 de diciembre de 2020. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Miren, analicemos, piensen. Dice, las comisiones devengadas, es decir, ganadas, a favor del comercial, si quieren aquí lo pongamos Expo Chaco, SRL, que es la empresa que estamos nosotros trabajando, sobre ventas de mercaderías recibidas en consignación, representan bolivianos 3.500, según factura emitida. Sobre ventas recibidas en consignación, representan, si quieren aquí lo mantenemos, el mismo que no fue cobrado todavía. El mismo que no fue cobrado todavía. Este práctico actualizado se lo voy a pasar. Ya para que me entiendan, le estoy incluyendo ahí. Repito, las comisiones de vengadas y ganadas a favor de comerciales pochacos sobre ventas de mercaderías recibidas en consignación. Si quieren aquí, pónganle, ¿qué es por a ver, vamos a poner aquí el periodo. Según factura, que todo, el mismo que no fue cobrado todavía y que corresponde al periodo de noviembre, vamos a ver. Del 2020. Vamos a diciembre mejor. ¿Ya? Les voy a pasar el práctico actualizado, no se preocupen. La pregunta es, este ingreso que ya ha sido ganado por concepto de comisiones recibidas, ¿no es cierto? A ver, ¿saben qué es una mercadería recibida en consignación? Para empezar, les explico. Una mercadería recibida en consignación es, por ejemplo, aquí que yo por decir me dedico a vender cemento, el puente, tengo una ferretería.
pero resulta que la fábrica de cemento, el Camba, viene a mi ferretería y me dice, señor, le queremos hacer una propuesta, queremos darle nuestra mercadería en consignación para que pueda vender el cemento, nuestro cemento Camba, y por las ventas que usted va a realizar, le vamos a pagar una comisión. ¿Me entienden? Eso sería como mercaderías recibidas en consignación, es decir, que el cemento, el Camba, no es mi mercadería, pero yo voy a vender, por vender esa mercadería ajena, voy a ganar una comisión. Entonces aquí me está diciendo que la empresa ha ganado una comisión de bolivianos 3.500 y que corresponde a diciembre del 2020. La pregunta es, ahora, ¿será que entra dentro de este periodo de enero a diciembre o no entra? Sí, entra, ¿no es cierto? A ver, más fuerte, por favor, hablen, Damaris. ¿Entra o no entra? Sí, porque fue en noviembre, Lice. Sí, bien, Brisna, exacto. Ingresa, ¿por qué? Porque está dentro de este periodo. Ahora, aplicando el principio de contabilidad de vengado, ¿debemos reconocerlo o no debemos reconocerlo? Sí, Sí, debemos debemos. reconocerlo. Sí debemos de reconocer. Entonces, miren, para reconocer ese tipo de ingresos, y esos son los ingresos acumulados, ingresos ganados que todavía no han sido cobrados. Miren, ¿qué debo de evitar? Dice, una cuenta de activo exigible y acreditar una cuenta de ingreso. Bien, entonces para eso me voy a abrir mi libro diario. El libro diario. Vamos a eliminar todo esto. Muy bien, ahí está. El libro diario, obviamente, con las formalidades del caso, ustedes pondrán siempre en su libro diario comercial Chaco. El libro número tantos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Ya? Ahora miren, vamos a comenzar. Siempre vamos a comenzar a la fecha de ajuste. En este caso, ¿a qué fecha es que se quiere informar? Al 31 de diciembre. Entonces vamos a anotar aquí, 31 de diciembre del 2020. Esa va a ser la fecha de registro. Ahora, aquí vamos a diferenciar. Antiguamente se diferenciaba, por decir, indicando que este es un asiento de ajuste. ¿Sí? 1A, por decir. Ahora, no siempre va a ir como 1A. Por decir, mi libro diario está en el código 100, en el número 150, entonces este va a ser el 151, por ejemplo. Es decir, que voy a ir aumentando a mi libro diario. No es que voy a hacer otro libro diario en la práctica laboral. ¿Ya? Pero pongámosle como estamos comenzando de nuevo en nuestra práctica. Bien, ahora, analizamos. A ver, analizamos, ya sin ver la teoría. Los ingresos acumulados habían sido aquellos ingresos ganados que todavía no han sido cobrados. Volvemos aquí al práctico. Y dice, las comisiones ganadas a favor de Comercial Chaco, dice que es por bolivianos 3.500. La empresa ya emitió la factura, dice, y que todavía no fueron cobrados. ¿Cómo debo de registrar? Tengo que reconocer ese ingreso. Es un ingreso ganado, pero todavía no ha sido cobrado. La teoría que dice ahí, se debe de evitar una cuenta de activo exigible y reconocer una cuenta de, y acreditar una cuenta de ingreso. Entonces, busquen en su plan de cuentas. A ver, apliquen esa teoría. ¿Cuál sería la cuenta que voy a debitar? A ver. Ustedes díganme. Rapidito, rapidito. No hay que desconcentrarse. Rápido, rápido. Su plan de cuentas. ¿Cuál sería la cuenta? ¿Sería cuenta por cobrar? Puede ser
Pero una cuenta más específica, creo que por ahí hay. Está bien cuentas por cobrar, pero podemos anotar ahora nosotros así. Comisiones por Comisiones cobrar. por cobrar, correcto, Saray. Comisiones por cobrar. Miren, esta es una cuenta de activo. Ahora, ¿qué dice la teoría? Acreditar una cuenta de ingreso. Ahora busquen una cuenta de ingreso en su plan de cuentas. Rapidito, rapidito. El plan de cuentas tiene que estar a la mano, por si acaso. Comisiones percibidas, Lisa. Correcto, Erika. Exacto, miren. Comisiones percibidas. Ahí está. Y esta es una cuenta de ingreso. Miren, ¿cómo estoy aplicando la teoría? Estoy reconociendo ese ingreso. Como comisiones por cobrar, ya estoy reconociendo un activo y a la vez un ingreso. ¿Ya? Ahora se ha emitido la factura. ¿Qué debo calcular? ¿El crédito fiscal IVA? Porque dice acá, se emitió la factura. ¿Qué debo calcular? Rápido, rápido. El IT, el débito. Correcto, Álvaro. Correcto. Los demás, ¿por qué no me están respondiendo? ¿Qué está pasando, jóvenes? A ver, ¿qué está pasando? Ustedes se tienen que dominar esas cosas. Cuando hay un ingreso o venta con factura, ¿qué genera? Aquí está mi ayuda a memoria. ¿Qué genera? Débito fiscal e IT. Cuando hay una compra o gasto con factura, ¿qué genera? Crédito fiscal IVA. Aquí, ¿qué se ha generado? Un ingreso. Por lo tanto, ¿qué debo calcular? El débito fiscal, IVA, IT por pagar. Debo aplicar eso. IT, lado debe. ¿De cuánto? ¿Por cuánto había sido? Por 3.500 bolivianos. Ya, rapidito, vamos a hacer 3.500 bolivianos. Ahora, de esto calculamos el IT, que ustedes ya saben. A la cuenta de comisiones percibidas va a venir aquí al 87%, aquí lo voy a anotar, 87%, y aquí al 13%, que ustedes también ya saben ya. Es decir, 3.500 por el 87%, 3.500 por el 13%, y el IT por pagar, que es 105. Y este sería el asiento contable. Y aquí la glosita tendría que decir así: ajuste por las comisiones ganadas según factura número, la facturita, el documento que va a respaldar, 675. Listo. Listo. ¿Sí? Ahí sería la glosita, la glosa correspondiente. Y ese sería el asiento. Sencillito, fácil. Miren, al registrar esta cuenta de ingreso, esto automáticamente va a ir a aumentar mis ingresos. Y también, fíjense, va a ir a aumentar mis activos cuando actualicemos. Vamos con el siguiente. A ver, hagan ustedes solitos ahora. ¿Ya? El siguiente asiento de ajuste dice: el señor Sánchez, quien es inquilino de una parte del edificio, adeuda a la empresa boliviano 700 por concepto de alquileres correspondiente al mes de diciembre del 2020. Dicha suma cancelará el 5 de enero del 2021, según recibo de alquiler número 63625. La pregunta es, no nos tenemos que olvidar de esto, que nosotros estamos reconociendo ingresos y gastos que se han generado en este periodo de enero a diciembre. La pregunta es, ¿debo de registrar esto o no debo registrar? A ver, porque dice el señor que nos va a pagar recién el 5 de enero. Que nos va a cancelar, no tiene plata, por decir, nos va a pagar recién el 5 de enero. ¿Debemos de reconocer ese alquiler que ya la empresa ha ganado o no? O primero esperamos que nos paguen para reconocer. ¿Qué dicen ustedes? Según el principio de vengados, sí se debe registrar. Correcto, Kelly. Miren, fíjense la importancia de interpretar. Miren,
El señor Sánchez, quien es inquilino del edificio, adeuda a la empresa volvieron 700 por concepto de alquileres correspondiente. Es decir, que ya se ha ganado ese alquiler, ese ingreso por alquiler. Ya está ganado ya. Ahora, que nos pague en enero, en febrero, que lo corretemos para que nos pague, ya es otra cosa ya. Pero debemos de reconocer como ingreso. Ahora apliquen ustedes la teoría. Registren el asiento contable. ¿Cómo sería el asiento contable? A ver, debitar una cuenta de activo exigible, acreditar una cuenta de ingreso. 31 de diciembre del 2020. 2, asiento de ajuste 2, 2A. ¿Cómo sería? Alquileres por cobrar. Correcto. Muy bien. Bien, Kelly. Los demás. Que viva la PEP. ¿Cómo se dice? Ya, a ver. Bien. Alquileres por cobrar. Y acredito una cuenta de qué? Alquileres Ingreso. percibidos. Bien, Saraí. Alquileres percibidos. O también alquileres ganados. Da lo mismo. Percibidos o ganados. Ahora, se ha emitido un recibo de alquiler. El único recibo de alquiler que es de inmuebles corresponde a una factura. Acuérdense, en este caso es alquiler de una parte del edificio. ¿Qué generaría aquí? ¿Débito, crédito, fiscal IVA? Débito. Débito, porque es un ingreso. Débito. Entonces también débito, fiscal IVA, y T por pagar, y aquí al debe y T. ¿Cierto? Entonces calculamos. ¿Cuánto es? De 700, ¿no ven? 700 por el 3%, aquí lo mismo, 700 por el 87%, 700 por el 13% y el IT. Listo. Y ahí está. Miren, ¿qué hemos hecho? Hemos debitado una cuenta de activo exigible y estoy acreditando una cuenta de ingreso. ¿Se dan cuenta? Así de fácil, listo y sencillito. Entonces, ya han aprendido ahí los ajustes de ingresos acumulados. ¿Qué son los ingresos acumulados? Ingresos ganados que todavía no han sido cobrados, pero a la fecha de cierre, por lo que se han generado en ese periodo, debemos de registrar. Y aquí, ¿cómo sería? Lo mismo. La glosita. Ajuste por el alquiler ganado por el mes de diciembre, si quieren pónganle. Diciembre del 2020, según factura número o recibo número, ¿qué número había sido? 3625. Ahí está. Así. Ahora yo les hago una pregunta. A ver, les voy a dar este casito. A ver, piensen, piensen. Nos informan que el 10 de enero del 2021, la empresa comercial Expo Chaco obtuvo unas ganancias por el mes de enero del 2021 por concepto de comisiones. ¿Lo registramos o no lo registramos para la empresa comercial Expo Chaco? Ese ingreso corresponde a enero del 2021. No, listen. No, No, listen. No correcto. corresponde al año. No Está corresponde. fuera del periodo. Exacto, no corresponde al periodo que vamos a informar. Sí corresponde registrar, pero para otro periodo, por si acaso, ¿ya? Bien, vamos ahora con el siguiente caso. Vamos a conocer ahora los ajustes acumulados de gastos. ¿Qué son los ajustes acumulados de gastos? Anótense si quieren. Son aquellos gastos en los cuales la empresa ya ha incurrido o ya se han consumido. Son aquellos gastos que la empresa ha incurrido o se ha consumido, pero que todavía no fueron pagados, que todavía no han sido cancelados, pero que sí corresponden a la fecha
o que sí corresponde a la antes de la fecha de cierre, póngale si quiere. Antes de la fecha de cierre. Y por lo tanto, se deben de registrar o reconocer contablemente. ¿Ya? Eso está en la teoría, está en mi libro también, más, de manera más resumida, más detallada, como quiera. Entonces, fíjense, es lo contrario a los ingresos. Hace rato hemos visto, son aquellos ingresos ganados que todavía no han sido cobrados. Ahora miren, en el caso de los gastos, son aquellos gastos incurridos, consumidos, erogados, que todavía pero no han sido pagados. Por lo tanto, se deben de reconocer o registrar contablemente. ¿Cómo se debe ajustar? 2 puntos aparte. Debitar una cuenta de gasto, anótense, y acreditar una cuenta de pasivo. ¿Ya? Una cuenta de pasivo. Ahora, con esa teoría, no le estoy pasando más información porque quiero que analicen. Con esa teoría, vamos a ver este ejemplo. Se adeudan intereses por bolivianos 1.200, según documentos de crédito, es decir, letras de cambio firmado por compra de mercaderías al crédito. Aquí lo vamos a poner si quieren. Se adeudan intereses por bolivianos 1.200. Se adeudan intereses por 1.200 según documentos de crédito, letras de cambio por compra de mercaderías, los mismos que corresponden a noviembre, vamos a ver, si quieren, noviembre de 2020. Para ello nos hacen llegar la factura número, listo, 8521. Dice que se deben, cuando dicen se adeudan, se deben intereses por bolivianos 1.200. Es decir que cuando decimos se debe es un gasto, por si acaso. Aquí hay un gasto incurrido que todavía no ha sido pagado. ¿Debemos de registrar o no? Sí debemos de registrar. Ahora, apliquen la teoría, apliquen lo que les he dictado. ¿Cómo sería el asiento contable? A ver, ¿qué cuenta débito y qué cuenta crédito? Se deben intereses, por si acaso. Intereses. Se deben, pero no han sido pagados todavía. A ver. Bien, asiento número 3. ¿Cuál sería el asiento? Intereses sobre compras. Bien, bien, Erika. Intereses sobre compras. Muy bien. ¿A qué cuenta? ¿Qué cuenta voy a acreditar? Esta sería la cuenta de gasto. ¿Qué cuenta voy a acreditar? Intereses por pagar. Intereses por pagar. Excelente, Erika. Excelente, Brisbane. Intereses por pagar. Y esta es una cuenta de pasivo. Miren, así de facilito. ¿No es cierto? Ahora miren, estoy reconociendo, estoy debitando una cuenta de gasto. ¿Por qué? Porque para la empresa es un gasto incluido ya. Pero a la vez estoy reconociendo que es un pasivo que todavía no ha pagado la empresa, es decir, que va a pagar después. Es decir, que va a aumentar a sus pasivos. Ahora nos hacen llegar la factura también. Por lo tanto, aquí, ¿qué debo calcular? Débito, crédito, fiscal, IVA. Crédito. Crédito, fiscal, IVA. Muy bien. Crédito, fiscal, IVA. ¿Por cuánto es el importe? Por bolivianos, 1.200. Entonces calculamos 1.200 por el 87%, 1.200 por el 13%, y aquí por 1.200. Ahí está. Y este sería el asiento contable. Aquí nuestra glosita, ajuste por los intereses sobre compras adeudados según factura número 8521. Listo. La glosita. Obviamente no lo va a hacer así su glosa como está aquí en mi presentación. La glosita entra aquí por si acaso, ¿no ve? Cuido que me estén presentando sus prácticas así como lo estoy haciendo acá.
Capaz nomás ustedes, mejor no vamos a. No. Muy bien, así. Ya, así. Listo, jóvenes. Vamos con el siguiente asiento de ajuste, 31 de diciembre del 2020. Mire. Ahí está. Se adeudan por los siguientes servicios según proformas recibidos correspondiente al mes de diciembre del 2020. ¿Qué se debe? Dice. Servicio de energía eléctrica, por bolivianos 500, según factura número tantos de CETAR. Servicios de agua, bolivianos 250, según factura número tantos de MAPI. Y por servicios de comunicación e internet, bolivianos 550, según factura número tantos de Tigo Sociedad Anónima. Aquí, ¿qué tipo de ajuste es? Es un ajuste de gasto acumulado. Es un ajuste de gasto acumulado. ¿Ya? Ahora, debemos de reconocer, registrar, sí o no, para empezar. Sí, dicen, sí que registrar. Sí, dicen, está dentro del año. Correcto, Elías. Está dentro del periodo que estamos informando, que es al 31 de diciembre de 2020. Entonces, fíjense, normalmente, cuando pagamos cuando nos llega la factura, cuando pagamos en ventanilla, pero nosotros podemos adquirir esta información a través de proformas, por si acaso. Es una proforma, es una prefacturita, si quieren. No sé si pasan por su domicilio los de CETAR, creo, o los de MAPIS, ¿no? Y te entregan ahora, usted debe tanto. ¿Pasan por su domicilio o no? ¿Les dejan unas facturitas? ¿Unas proformas? Eso es una proforma, exacto. Entonces, miren, debemos de registrar porque son gastos que se han incurrido. Son gastos que se han incurrido. La pregunta es, ¿cómo tendría que registrar contablemente esto? Que son, en otras palabras, los servicios básicos. Apliquen la teoría lo que les he dictado. ¿Qué cuenta deberíamos de evitar? Servicios básicos, ¿no? Servicios Y básicos. servicios básicos por pagar. Por Y hay que pagar. evitar la cuenta de servicios. Ahí está, ya está la respuesta. Excelente. ¿Cuánto es? 500, 250 y 550. Sí, vamos a sumar. 500, 250 y 550. Los tres. Entonces lo vamos a sumar. Me da un total de 1300. Mira, 1300. Entonces voy a debitar la cuenta servicios básicos. Es una cuenta de gasto, fíjense. Y voy a acreditar la cuenta servicios básicos por pagar. Una cuenta de pasivo. Miren, estoy reconociendo un gasto y a la vez estoy reconociendo un pasivo. Ahora, estos servicios básicos van a venir con su facturita. ¿Qué debo calcular? ¿Crédito, débito? Crédito. El crédito. Crédito. Correcto. Total dice que suma 2.300. Entonces voy a calcular de los 1.300 directamente. 1.300. 1.300 por el 13%. Muy bien. Ahí está. Listo. Facilito. ¿No es cierto? Entonces aquí en la glosita ustedes van a anotar ajuste por los servicios básicos adeudados, a CETAR según factura número tantos, a IMAPIC según factura número tantos, a TIGO según factura número tantos. Y ustedes completan la glosa. ¿Listo? Así de sencillito. Miren la importancia de hacer los ajustes contables. Miren, ¿qué pasaba si la empresa informaba, es decir, esta empresa Expo Chaco, directamente de aquí hacía su informe económico y financiero, sin tomar en cuenta esta información que estamos incluyendo nosotros ahorita? ¿Qué pasaría? Su información sería incompleta. Ahora, con estos asientos contables que nosotros acabamos de insertar en los libros contables, la información ahora va a ser más completa, porque fíjense, por un lado estoy reconociendo más ingresos, va a aumentar mis ingresos,
Por otro lado, estoy reconociendo más gastos. Va a aumentar mis gastos, por decir. ¿Se dan cuenta? Por eso aplicamos los ajustes contables. Bien, queridos jóvenes, por ahora